Buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Empecemos hablando de esta situación que se ha generado en los últimos días en la que el cardenal Pedro Barreto y el representante del Acuerdo Nacional, el doctor Max Hernández, han aparecido en esta escena, ¿no?, interponiendo sus buenos oficios para de alguna manera tratar de salir de la crisis política que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú la participación de estos dos actores, del Acuerdo Nacional y de la Iglesia Católica en nuestro país, en una vía de solución para la crisis política que estamos viviendo? Bueno, mira, Paco, buenas tardes. Creo que toda gestión que busque conducir a la solución de la indudable crisis que estamos pasando, pues creo que debe ser reconocida, ¿no? Sin embargo, por lo menos en el caso de Monseñor Barreto, creo que lamentablemente se ha expuesto a dislates lamentables y censurables como los que ayer emitió el premier Aníbal Torres, ¿no? Yo creo que ahí estas gestiones, en la medida que sobre todo son reservadas y en la medida en que muestran resultados concretos antes de anunciarlos, pues creo que son más eficientes, ¿no? El Monseñor lamentablemente hace ya una semana anunció cosas que hasta ahora lamentablemente no se han dado, y además lo hizo de manera reiterada, ¿no? O sea, no fue una cuestión que pasó una vez, sino hasta en 3 ocasiones. El Monseñor, yo no creo que estas, digamos, sean cosas que tengan que ocultarse, pero creo que por la naturaleza de los participantes, creo que son cosas mejor llevar a buen puerto antes que descarrilarlas y sobre todo exponerse a maltratos lamentables, censurables, como el que ayer emitió el premier Torres. Ahora, eso es precisamente otro punto a tener en cuenta, en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Escuchamos por un lado a Monseñor Barreto y al señor Hernández participar de estas reuniones para tratar de encontrar una solución junto con el presidente Pedro Castillo, pero por otro lado tenemos a un Aníbal Torres cada vez más beligerante con la prensa, con distintos sectores políticos, y parece ya estar en medio de un proceso de desgaste bastante acelerado, por cierto, en medio de su premierato. ¿Tú crees conveniente que ya se produzca un cambio de gabinete y que Aníbal Torres tenga que dar un paso al costado en medio de esta coyuntura? Bueno, mira, a estas alturas la verdad el rol del premier termina siendo marginal. Yo coincido contigo en que es alguien muy desgastado, es alguien que no parece ser parte de la solución, pero si vemos las decisiones que se toman al margen de lo que haga Torres, y sobre todo están en el ámbito del presidente, pues estamos ante un problema mayor. Lo que te quiero decir con esto es que no creo que un cambio de gabinete necesariamente mejore las cosas, ¿no? Lamentablemente hemos llegado a una situación en que, digamos, se cambian mocos por babas, ¿no? Y no es que se vean mejoras reales, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el exministro de Salud, Hernán Condori, pues es la verdad algo que ya parece una burla, ¿no? Entonces, lamentablemente, este tipo de decisiones trascienden lo que haga el premier, trascienden lo que haga el ministro, o quizás más bien muestran el descuido con el que el presidente ha decidido llevar su mandato. Un cambio de gabinete seguramente al presidente le pueda dar aire, porque inevitablemente el nombramiento genera una expectativa. Ya se toma un mes entre que se nomina y tiene que ir al Congreso. Entonces eso como que te da más aire, ¿no? Pero lamentablemente por el tipo de nombramientos y decisiones que ha tomado tradicionalmente el presidente Castillo, pues no necesariamente soluciona la crisis que el país enfrenta. Ahora, ¿qué está pasando con el Congreso de la República, José Carlos? Porque diera la impresión en las últimas semanas que no se está ejerciendo un eficiente control político desde el Congreso de la República. Y te lo pregunto porque hemos visto, por ejemplo, la semana pasada la huelga de controladores aéreos que fue aprobada por el Ministerio de Trabajo,
y que merecería que la ministra Chávez dé una serie de explicaciones en el Congreso de la República, pero hasta el momento ni siquiera se le cita. Por otro lado, se corren distintas mociones de interpelación contra el ministro Torres, pero ninguna llega a concretarse. Y por otro lado, también hay una serie de cuestionamientos hacia el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, que tampoco es citado al Congreso de la República. Entonces, por ese lado, el Congreso de la República parece que estuviera dormido, por usar algún término amable, y no estuviera ejerciendo eficientemente su control político contra el Ejecutivo, o hacia el Ejecutivo, mejor dicho. Sí, ahí creo que el ímpetu que tenía el Congreso hasta algún momento como que se ha efectivamente atenuado y sí, son acciones absolutamente poco efectivas y creo que eso tiene que ver con, recordemos que el Congreso es un colectivo, son 130 voluntades y en algún momento este Ejecutivo creo que ha sido totalmente consciente del margen que tiene al controlar, a tener control de distintos espacios de decisión que ha estado utilizando a beneficio propio, ¿no? Si uno ve la votación, por ejemplo, de la vacancia, en que los votos positivos ganaron solamente por un voto y fueron absolutamente insuficientes para poder alcanzar la vacancia, pues creo que es evidente que digamos que el Ejecutivo cuenta con suficientes voluntades al interior del Congreso para neutralizar cualquier acción que se pueda tomar. Realmente, tú has mencionado el caso de Aníbal Torres o del ministro Chávarri. Mira, lo del 5 de abril, lo del 4 de abril por la noche, que generó el estado de emergencia el 5 de abril, creo que era algo que tiene todo el sustento para poder ejercer acciones de control político y sin embargo se sufrió para conseguir las firmas y hasta ahora no se puede lograr que se agende o que se pueda tener algún paso adicional, ¿no? Y de hecho el desorden generado en Semana Santa por una decisión o por alguna descoordinación en el interior del gabinete también es algo que merecería una acción mucho más drástica o dura, ¿no? Lamentablemente no se cuenta con las voluntades para poder hacer esto posible. Ahora, por otro lado, y la última pregunta que te quiero hacer, José Carlos, tiene que ver con las movilizaciones que se están registrando en distintos puntos del país. Hay paros en distintas regiones, sobre todo del sur del país, que mezclan una serie de pedidos legítimos de la población, por cierto, como el incremento del costo de vida, el incremento de los hidrocarburos, ¿no? Temas relacionados a la segunda reforma agraria, es decir, una serie de pedidos que se hacen sobre promesas que ha hecho el presidente Pedro Castillo, pero también se han empezado a ver movilizaciones en las que se escuchan voces como, por ejemplo, el cierre del Congreso o una asamblea constituyente. ¿Está, de alguna manera, el Ejecutivo aprovechando esta situación de convulsión social y de descontento para también organizar sus propias movilizaciones y llevar un poco de agua para su molino? Mira, eso es muy probable que haya algo de eso, ¿no? De hecho, lo claro es que ha habido negligencia con el tema de la conflictividad social desde el inicio de este gobierno. Cuando uno revisa las cifras de acciones colectivas de protesta y las compara con las de conflicto, según la información de la Defensoría del Pueblo, es evidente que las acciones colectivas de protesta se han incrementado de manera importante y lo que habría que ver detrás de esta negligencia es si, como tu pregunta sugiere, es algo planeado que busca ganar algo a río revuelto, o si más bien es o es fruto de la impericia y de la falta de experiencia que este gobierno ha mostrado en distintos ámbitos. Claro, porque digamos que teniendo en cuenta esa situación, si fueran, digamos, espontáneos estos movimientos en los que se pide una asamblea constituyente o el cierre del Congreso, eso podría finalmente pasarle una factura mucho más cara al presidente Pedro Castillo en la medida de que no se cumplan expectativas. Sí, sin duda. Mira, yo la verdad no creo que haya, digamos, el momento para poder empujar una asamblea constituyente. Creo que hay unas resistencias importantes. Sí creo que hay espacio para empujar medidas populistas, efectistas, como estas cuestiones de la castración química o la pena de muerte. Pero sí, es algo efectivamente muy riesgoso, ¿no? Puede terminar yendo en contra del propio Ejecutivo. Muchas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros en 24 horas, mediodía y, por supuesto,